Cada semana, los protagonistas de Chile se sientan frente a los ciudadanos. Aquí las preguntas son directas, las respuestas importan y las ideas se enfrentan con argumentos. Esto es Ciudadano País. Muy buenas noches, día martes, quinto programa de Ciudadano País. Nos cambiamos de día, sí, pasamos del lunes al día martes. Nos pidieron y nos dijeron, oye, ¿por qué no se acomodan el día martes para seguir con la conversación política? Así que la verdad es que a partir de esta semana, de este quinto programa, vamos a estar saliendo los días martes por la Metro TV, por la Metro Radio y por TVX Televisión, que son nuestros media partners. Semana difícil para el gobierno, una semana que se esperaba que pudiera ser buena, esta que viene ahora, por la promulgación de la ya dilatada mega reforma, pero que tuvo para el presidente Kast muchos golpes. Primero, una caída brutal en la aprobación, un aumento en el rechazo, una polémica que ya trasciende con su partido, con el Partido Republicano, y también muy fuertemente lo que ha pasado con la tensión que hay con Nacional Libertario y con otras fuerzas al interior del oficialismo. Así que de todo eso y más vamos a estar conversando hoy día en Ciudadano País. Pero hoy día, aunque está enfermita, aunque le costó levantarse, pero dijo, no me pierdo el programa. Buenas noches, Constanza Telles, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Javier? Bien, muy bien. Aquí más o menos, me da resfriada, sobreviviendo, todo, como el invierno corresponde, ¿no? Que todo el mundo se enferma, se resfría, todas las influencias y las cosas que están dando vueltas por ahí, pero ya por lo menos pasó la lluvia. Pero vuelve. Sí, dicen que vuelve. Sí, vuelve la lluvia y qué bueno. Porque ya, bueno, abríguese, pero hay que estar se recupere. Ahí. Me voy a abrigar, me voy a recuperar pronto, además que los niños enfermos, todo uno se va pegando las cosas, pues, pero bueno, así es la vida nomás, pues la vida como es nomás. Pero aquí responsablemente aquí estamos responsablemente en Ciudadano País, no solamente como todos los días antes lunes, ahora martes, en el Don Carlos, por supuesto, Don Clan Piano Bar, estamos aquí, obviamente que disfrutando de este espacio, un aplauso, por supuesto, de nuestro público, que además puede venir no solamente a disfrutar del piano bar, también a disfrutar coctelería, tragos de autor y también puedes tener una previa en el Don Carlos como rica carne del mejor nivel y bueno, y después pasarse acá al Don Clan Piano Bar. Vamos con nuestro primer invitado de hoy. Estamos con Jorge Navarrete, abogado y analista político que nos acompaña. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Javier, Connie, muchas gracias por la invitación y me encantó el local. Qué bueno. ¿Va a venir a cantar al Piano Bar o no? Vamos a venir. No sé si a cantar, pero vamos a venir. Oye, pero dice, entre varios pasa piola la voz de uno. Es verdad. ¿Prefieres Jorge o Pirincho? Pirincho me suena. Pirincho, perfecto. ¿Sí? Bueno, más familiar. Sí, bien, Pirincho, partamos al tiro, vamos directo al grano. Las últimas encuestas, ¿no es cierto?, de este fin de semana nos mostraron que efectivamente había una caída bastante más profunda en, digamos, en el presidente Kast, ¿no? Está en una posición bien negativa. Vamos a saber si este es el piso que va a tocar el presidente Kast o hay aún más posibilidad de que siga bajando en las encuestas, en la aprobación de las encuestas. Es difícil aventurarlo, no llevamos 5 meses y a muchos se nos ha hecho eterno desde que asumió esta administración y probablemente las dificultades empezaron desde bien temprano. Ni a unos ni a otros les gusta reconocerlo, pero hay varias similitudes en la instalación de este gobierno y la administración anterior. Y que yo creo que algunas de esas cuestiones se arrastran hasta el día de hoy. 3 se me ocurren de inmediato. La primera tiene que ver con la alta generación de expectativas durante la campaña, que se ven muy tempranamente defraudadas. Probablemente la frase del presidente de la metáfora a propósito de los 300.000 inmigrantes sea el mejor ejemplo de eso. Hay una segunda cuestión que es bien patente y que tiene que ver con la poca experiencia de algunos cuadros en el Estado, que es un animal jodido, distinto y que requiere una cierta sutileza y una cierta experiencia. El hecho que hayamos tenido un cambio de gabinete muy tempranamente, para que decir en los temas de seguridad, que era como la gran bandera de lucha de esta administración, más de 30 seremis renunciados a estas alturas cuando nos llevamos, insisto, 5 meses. Ha renunciado una autoridad cada 4 días, esa es la estadística. Es bien impresionante. Y hay una tercera similitud, diría, en la que
poco se dice, pero a mí me parece que es la más decidora, y es que tanto en Boric como en Kast existía la convicción de que por el hecho de que ellos llegaran al gobierno, solo por ese hecho, Mm, las cosas o algunas cosas iban a cambiar profundamente. En el caso del presidente Kast, él pensaba que los temas de seguridad y los temas de crecimiento económico básicamente tenían que ver con la instalación, mm, con el carácter, con el talante, como dicen los españoles. claro. Y a Boric le ocurrió un poco lo mismo. Quiero recordar que a 4 días de haber asumido, la ministra Siches salió a balazos de Temulcucuy, pensando que por el hecho de asumir ello y tener supuestamente un mayor empatía con lo que ahí se vivía, las cosas iban a ser diferentes. Claro. Me parece que esos 3 rasgos marcan el inicio de una administración que ha tenido varias dificultades, sin que no se puede sino decir que probablemente el tema de la guerra y la decisión muy tempranamente de haber soltado el subsidio de los combustibles generó un efecto lacerante en términos no solamente políticos, sino que también de expectativas económicas de todas la maneras. Pirincho, población. pero a ver, yo quiero agregarte un elemento, porque efectivamente si uno empieza a ver, efectivamente hay similitudes, pero hay algo que no se había visto y que es la tensión tan temprana, primero al interior del oficialismo, de la coalición de gobierno, pero la tensión que existe entre el partido del presidente y el entorno del presidente. Eso es algo que no tenemos recuerdo, que no habíamos visto en democracia. O por lo menos desde el retorno, o tan prontamente, ¿no? Esto de que el presidente del Partido Republicano esté llamando a privatizar Codelco en el fondo por los medios de comunicación, que es un elemento extra a todo esto que tú ya señalaste, a mí me parece, ¿no? Y que es raro haberlo visto tan temprano. Sí, yo tiendo a mirar estas cosas con un poco más de distancia. ¿En qué sentido, Javier? Si uno recuerda la administración anterior, el presidente Boric toma tempranamente la decisión de incorporar a su administración a personas que no venían de su círculo cercano. Y recordarás tú la teoría de los círculos concéntricos y la tensión entre dos mundos, que representaban cosas distintas en la izquierda y donde había una lucha, una por superar a la otra. Fíjate que paradojalmente lo que estamos viviendo es el segundo capítulo de la misma historia, es decir, hay una derecha tradicional representada por Chile Vamos que monopolizó las políticas públicas durante muchos años en Chile y que se ve amenazada por una fuerza nueva que es primero republicano y hoy día nacional libertario, que son una derecha distinta, electoralmente muy poderosa, y hay una pugna internamente. En el caso particular de republicano y las declaraciones del senador Esquella, yo la atribuyo a una cuestión un poquitito distinta y que tiene que ver con algo que ha sido sintomático en esta administración. Esto es una palabra bien mañía, a mí me carga ocuparla, pero para efectos de esto es la ausencia del relato, es decir, la ausencia de una historia, de cómo seducir a los ciudadanos y convocarlo a un proyecto en un momento difícil. Pero no deja de ser raro que el presidente de tu partido te interpele públicamente. ¿No? O sea, estamos de acuerdo con la ausencia del relato, pero es una extrañeza, ¿o no? A tan poco andar del gobierno. Y además le sume correo. Bueno, O sea, claro. y le vaya sumando otras cosas. Claro, lo que pasa es que esto tiene más que ver con el presidente José Antonio Kast, diría yo, que no solamente es presidente de la República, es jefe de Estado. La gran diferencia, y en eso tiene un punto, a diferencia de todas las administraciones anteriores, es que el presidente Kast no es jefe de la coalición. Es decir, él nunca demostró mucho interés, ni tampoco Y no ahora, existe coalición tampoco. en conducir Sí, políticamente efectivamente. a lo menos el grupo de partidos que representan las distintas vertientes del oficialismo. Y en ese sentido, la ausencia de insisto, de una historia, la ausencia de un relato, la falta de algo que los convoque colectivamente, más allá de las declaraciones iniciales del gobierno de emergencia, hace que todos, y no solamente Esquella, se pongan particularmente creativos. Y esa creatividad es mirada, y si a eso le agregamos la ausencia de vocería, o de vocerías más o menos estable y permanente, es mirada como una fuente de desorden. El Partido Libertario también está tomando una posición bien como de multiplicar por dos lo que propone Republicano. Incluso Johannes Kaiser llegó a decir que ellos estaban poniendo la música respecto de las decisiones o los temas más relevantes para el gobierno. Hicieron la propuesta de la ley de escucha su corazón. Respecto de Codelco también hablaron de, aparte de privatizarla, entregar, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero por habitante también, que era bastante, una medida que podía sonar bastante populista. ¿De qué manera está perjudicando o no
va a depender ahí el punto de vista. El relato también de el Partido Nacional Libertario a el gobierno del presidente Kast. Lo primero que uno tiene que aclarar aquí, que eso sí es una anomalía, que un partido de derecha como Nacional Libertario hoy día se declare, si no oposición, a lo menos no oficialista. Claro. Y eso es particularmente extraño, especialmente cuando las mejores experiencias de política pública en Chile han sido justamente congregar coaliciones que intentan, dentro de su diversidad, configurar una mayoría social y política. Lo que pasa, Connie, que aquí, desgraciadamente, hay un cierto relato, hay una cierta música, hay un cierto patrón que se repite. Y es que en un ambiente extraordinariamente polarizado, entre más exacerbadas son tus posiciones, mayores niveles de atención política y electoral congrega. Y por el contrario, la moderación, la disciplina, la racionalidad pareciera no enganchar, no traccionar del punto de vista electoral. Esto le ocurrió a la izquierda, es decir, el Frente Amplio casi se comió a la exconcertación justamente por eso. Claro. Y se acusa a los sectores moderados de haber abandonado ese espacio y haberse mimetizado en la estridencia. En la derecha ocurre exactamente lo mismo, es decir, quiero recordar que Evelyn Matei resultó quinta en la elección. Y los sectores que ganaron la elección lo hicieron sobre la base de tu punto multiplicado por 2 y multiplicado por 3. Claro. Lo que el Partido Republicano hizo con Chile Vamos es exactamente lo que está haciendo ahora Nacional Libertarios con el Partido Republicano. Yo no sé si has podido seguir y en ese marco también, Pirincho, algo quizás más farandulero, pero no menor, ¿no? Que es la guerra de los streaming, ¿no? De estos dos programas de streaming que básicamente pareciera estar en una guerra sin cuartel y que lo que hay detrás también es una hegemonía por parte de los partidos. Hay uno de los programas que está más asociado al Partido Republicano, ha habido harta polémica respecto a lo que ha pasado en TVN y efectivamente respecto a la transparencia de él, y por otro lado el otro programa que se asocia un poco más a Nacional Libertario. ¿Dónde va a terminar esta pugna y qué tan compleja puede ser sobrellevarla al presidente Kast? Porque tú bien lo decías, llevamos 4 meses de gobierno, pero efectivamente todavía queda un umbral demasiado largo, vienen elecciones municipales. ¿Se va a terminar desmembrando la derecha ahí, crees tú, o finalmente crees que en algún momento alguien pudiera tener algún aspecto de sensatez en esto? No, yo creo que aquí hay que mirar 3 cosas que son bien distintas. La primera tiene que ver con el éxito del proyecto de reconstrucción nacional que se transforma en el corazón de este gobierno. Yo creo que, no exagero, bueno, sí exagero, pero poco, si digo que el proyecto de reconstrucción es al gobierno de Kast lo que era la primera convención al gobierno de Boric. ¿A qué me refiero? A que el éxito o fracaso de ese proyecto puede determinar probablemente el tránsito del resto de la administración. Lo segundo que hay que mirar es que al final los alicientes de gobernar terminan siendo bien poderosos y por lo tanto, aunque haya pugnas al interior de la derecha, esas pugnas se dan en el marco de quienes detentan el poder y quienes tienen una oportunidad histórica de hacer un tránsito distinto de lo que ha venido siendo la historia de Chile en los últimos meses. Por decirlo de manera distinta, hay personas que dicen que este es el primer gobierno de derecha después de la transición, excluyendo con o sin razón, no voy a dar mi opinión respecto de eso, sé que Sebastián Piñera era efectivamente un gobierno de derecha. ¿Fue un gobierno de derecha el de Piñera, no? Yo creo que fue un gobierno de derecha, lo que pasa es que el expresidente Sebastián Piñera tenía la particularidad de haber votado que no y haberse opuesto a la dictadura, que fue un clivaje que nosotros considerábamos absolutamente superado y que sin embargo marcó las elecciones durante prácticamente 25 años. La única persona que estuvo a punto de romper eso fue Joaquín Lavín cuando enfrenta a Ricardo Lagos y en la primera vuelta Lagos le gana por menos de un voto por mesa. Y Kast termina de romperlo, ¿no? Efectivamente. Y Kast termina de romperlo, no solamente con la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile, con la votación más alta que ha sacado un presidente en la historia de Chile, porque volvimos al voto obligatorio, gracias a Dios, porque el voto voluntario, y ahora vuelvo a la pregunta, fue probablemente uno de los mayores incentivos a la polarización, porque los políticos dirigían sus mensajes respecto de sectores que eran fácil movilizar, pero no perdían el tiempo ni gastaban plata en llegar a un conjunto de personas que probablemente estaban más alejados del espectro de la discusión. Y hay una tercera razón por la cual se va a ordenar la derecha, y que tiene que ver con el desastre que hay en la izquierda. O sea, ¿tú crees que se va a terminar ordenando finalmente?
Y casi por default, si pudiera funcionar esa palabra a estos efectos, la izquierda, el sector además que en algún sentido ¿tú crees que hay agua en la piscina de Longueira de esta gran como concertación 2.0, de este gran frente, en el fondo, de partidos políticos muy transversalmente, que él habla desde Nacional Libertario hasta el Partido Radical, o crees que esa cuestión es una piscina que no tiene agua? No, yo creo que es una piscina que no tiene agua básicamente por dos razones. Primero, porque Longueira es hijo de una época que se acabó. Y él mismo fue protagonista cuando él tomaba una decisión y levantaba la mano y tenía 40 votos detrás sin preguntar de la UDI. Eso hoy día no ocurre en ningún sector político, no ocurre en ninguna parte en Chile, no ocurre en ninguna parte del mundo. Es decir, los niveles de fragmentación, de autonomía, de dispersión política hacen muy difícil que existan esos niveles de cohesión. Por el contrario, lo que estamos viendo, y con eso vuelvo al tema de la izquierda, que después de un fracaso electoral como no había visto en 30 años, lejos de haber una autocrítica, una reflexión respecto de por qué eso ocurrió, lo que hay básicamente son esfuerzos individuales en lo que es un signo de la política convertida en una cuestión más bien de carácter personal, donde cada diputado y cada senador es una figura en sí mismo, es una pyme política, pero no hay proyectos colectivos ni mucho menos algún tipo de consistencia para afrontar o desde la oposición o desde el gobierno con un discurso distinto al que hemos visto. Pirincho, ¿y por qué será que la oposición no está tomando también esta situación en la que se encuentra el gobierno, la derecha, digamos, y el gobierno de José Antonio Kast? Porque por un lado está el Frente Amplio, ¿no es cierto? Por otro lado está el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD un poco sin mucho piso, digamos. ¿Por qué no capitalizar también esta situación, este momento en el que se encuentran? Porque, Connie, ahí no hay nada. Hace mucho rato que en la izquierda no hay un proyecto colectivo. Cuando me refiero a un proyecto colectivo, es algo más de una alianza electoral que tenga 3 o 4 mínimos comunes denominadores para proponerle al país una alternativa distinta. En el caso de la oposición, además, por definición, lo que nuclea a la oposición es la capacidad de oponerse a las decisiones que toma el oficialismo. Claro. Pero aunque el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras, tampoco tiene minoría, y por lo tanto la irrelevancia de la oposición de ni siquiera poder oponerse a las decisiones que se han tomado, y probablemente el proyecto de reconstrucción es el ejemplo más evidente, claro, hace finalmente que se suma en la completa, primero, perplejidad y después completa irrelevancia, y desde esa perspectiva no veo un mínimo común denominador, una base para que esas izquierdas puedan tener un proyecto colectivo. ¿Y el PDG entonces está siendo casi la clave en las decisiones finalmente del Congreso? ¿Puedo complementar, perdón, la pregunta? Sí. Sí. Sí, porque ¿Por qué me dice Constanza? ¿Me va a retar? Connie. Solamente Constanza que cuando me reta. Ajá, muy bien. Cuando me dice cuando retaba, cuando la retaba su mamá, decía usted. Por eso, ya está mi madre aquí presente. Mi padre cuando me retaba me decía Jorge Eduardo. Sí. Oye, porque quiero complementar lo de la Connie. Hubo un centro estábamos muy serios. Hubo un centro marcado que fue social cristiano, ¿no? Y que estuvo representado por la democracia cristiana durante 20 años muy fuertemente. Y parece que hoy día, ese centro es un centro a lo mejor moderado, más bien despolitizado, que es eminentemente higiénico, que le importa si le solucionan el problema o no, y pareciera ser que el PDG clavó una bandera ahí con los problemas que tiene el partido, ¿no? Bueno, los problemas basales que tiene el partido. Pero desde el punto de vista del posicionamiento, primero de Franco Parisi, pero también de Pamela Giles, ¿cómo ves en el fondo ese factor en el desmembramiento? Por eso quería complementar lo de Constanza, en el desmembramiento de la izquierda, que es lo que has planteado. Yo separaría las cosas, porque primero está la discusión sobre el centro político y su incapacidad de verse representado electoralmente. Yo creo que eso es una farsa. Es decir, hace mucho tiempo que el centro político no existe. Digo centro político como algo que equidista entre las dos puntas. Uno puede hablar de moderación, puede hablar de mayor racionalidad, pero a diferencia de lo que mostraban las encuestas hace 10 años, hoy día el centro no existe. Cuando uno le pregunta a las personas, se identifican claramente en posiciones más de izquierda o más de derecha, y por el contrario, el centro es mirado como la ausencia de convicciones, como la cuestión media acomodaticia, media amarilla, en fin. En el caso del PDG yo tengo una evaluación distinta. Yo creo que el PDG lo que representa, como los partidos políticos que probablemente vienen de la periferia, es más bien la rabia.
es el desencanto con la política, esa frustración de ver que los políticos son percibidos más como una suerte de club, más preocupados de sus privilegios de prebendas que de servir a Chile. O sea, el clivaje que plantea élite o antiélite, en el fondo. Es el clivaje que plantea el PG, ¿no? Y esto no tiene nada nuevo. Esto fue Donald Trump en Estados Unidos, fue Milei hablando de la casta. Es decir, el fracaso de la clase política tradicional es lo que lleva a un conjunto de ciudadanos que, pese a todos los momentos difíciles que hemos vivido en los últimos 5 años, termina perdiendo la paciencia. Y por lo tanto, optando por opciones por las cuales ya piensan no tengo nada más que perder, cuando se han defraudado una y otra vez las expectativas. Entonces, esto no es Parisi, no es el PDG, es ahora la expresión institucional de quien mejor capitaliza esa rabia. Y claro, Parisi podría terminar siendo una figura electoralmente relevante, pero si no estuviera él, estaría otro que representara esta crítica a la élite. Mira, el populismo es por definición no proveer soluciones fáciles a problemas complejos, como repite mucha gente. El populismo en su esencia es creer que los ciudadanos somos una suerte de víctimas de una clase política que está básicamente dominada por sinvergüenzas, por ladrones, por estafadores. Eso no es así. Pero lo que sí es correcto es que la política tradicional, la democracia, ha fallado en su principal y más importante promesa, que no es otra que representar a los ciudadanos de manera más o menos equitativa. Cuando las personas sienten que eso fracasó, es que estas alternativas empiezan a tener relevancia, y a mí me parece especialmente dramático. Y es preocupante porque además con un 20% de votación que tuvo Franco Parisi. O sea, tomando, digamos, todo ese malestar que señalas tú, Pirincho. Y uno lo mira en el caso de Pamela Giles. Pamela Giles ha venido transitando su historial político desde distintos espacios, pero manteniendo un discurso relativamente similar. Sí. El PDG en la administración anterior sufrió esta deterioro y dispersión que todos vimos. Hoy día parece un poquitito más ordenado, pero en la ausencia de un proyecto ideológico, un conjunto de convicciones que tienen que ver con un proyecto político, hace difícil sostener este esfuerzo por mucho tiempo. Hoy estamos en un piano bar y hay varios que han dicho que están poniendo la música. ¿Están desafinados los músicos? ¿La están poniendo bien? Pamela Giles decía que ella no está preocupada de poner música, sino que está preocupada de escuchar la música. ¿Qué te ha parecido en el fondo esta tensión como supremacista, ¿no? De algunos de querer tratar o de imponer, y a propósito de lo que hablábamos, del desmembramiento de la derecha, pero también de los temas morales que han aparecido y que obviamente están tensionando el accionar del gobierno? ¿O están desafinados los músicos definitivamente? Para seguir exactamente con la metáfora, yo diría que se está tocando poca música. Y como se está tocando poca música, entonces el trompetista, el que toca el timbal, el que está con el violín, siente la necesidad de hacer algo. Y toca una cuestión que es lateral, individual, que no cuadra mucho con lo que supuestamente era la planificación, pero llena mucho el espacio porque nadie está tocando. A propósito del Proyecto Nacional Libertario, del tema de la escucha al corazón, o la decisión de instalar la polémica respecto a la privatización de Codelco, eso es más bien un síntoma, y es un síntoma del vacío político de un gobierno que se inició prometiendo una administración que se iba a concentrar básicamente en los temas de seguridad, en los temas de crecimiento económico, claro, a lo cual agrega el tema laboral, pero dicho en castellano, uno no puede sostener una administración de esa forma. Es decir, yo lo pongo al revés. Incluso vamos a suponer que sortean el Tribunal Constitucional, que logran aprobar el proyecto de reconstrucción, ¿y después qué? Si nos quedan 3 años por delante, entonces la pregunta obvia es, ¿qué viene en modernización del Estado? ¿Qué viene en salud? ¿Qué viene en educación? ¿Qué viene en vivienda? Es decir, hay temas que son fundamentales para la preocupación de los ciudadanos, que quizás hay muchos planes, no quiero ni siquiera ponerlo en duda, pero no hay una consistencia de instalar eso como parte de las tareas de la administración. Mira, lo decía Jaime Belolio en el programa la semana pasada. Exactamente lo mismo. Decía que si este gobierno quiere solo hablar de economía va a tener un problema basal porque no tiene un relato. Y fíjate que acá apareció una información ahora hace muy poco en el medio exante de un chat reservado en donde es que ella dice que Pavés tiene que pedir perdón a Rodríguez y que hay que sacar a la gente inmoral del gobierno. Una demostración más de la tensión entre republicanos y
Chile Vamos, ¿no? Bueno, se viene dando hace un rato, yo te insisto, esto es una combinación de que el presidente prefiere tomar palco y quizás probablemente con razón, de que es que ella siente además que, para decirlo en términos más coloquiales, le están comiendo la color desde Nacional Libertario, así como ellos se la comieron A la UDI en su momento. a la UDI y a Renovación Nacional en su momento. De hecho, la declaración de Esquella a propósito de Codelco tiene básicamente que ver con contener un poco a su electorado, y cuando la competencia se trata de quién es más derechista o quién es más puntúo, claro, cuando no tenemos del gobierno señales más claras, el senador más importante y el líder de ese partido tiene que reaccionar de alguna manera. Pero a diferencia de lo que ocurre en la oposición, esto se ordena desde el gobierno, y por lo tanto lo que hay que mirar es al presidente, es a su diseño político, es a sus ministros, particularmente los de la moneda, y ver si es que efectivamente reacciona. El presidente no va a resolver esto llamando como si fuera un profesor o un padre cada cierto tiempo para llamarle la atención a sus hijos o a sus alumnos, pegándole un coscorrón si es que no hay decisiones que ordenen de mejor manera lo que ahí está ocurriendo. Y ahí el presidente Kast debería ponerse más firme, debería salir un poco a hablar más, porque lo hemos notado un poco como alejado de los medios de comunicación, y de poner él, definitivamente, él dirigir la orquesta. Y por otro lado, a lo que iba Javier también, en el área de comunicaciones, claramente del gobierno no está funcionando. No, el área de comunicación es un desastre, y más allá que no quiero hacer leña al árbol caído, probablemente la salida de la ministra Saín y todo lo que de ahí ocurre en adelante lo evidencia con inusitada crudeza. Pero también, para decir las cosas sumamente claras, el presidente José Antonio Kast puede ser una persona con muchas virtudes, pero con varios defectos. Y uno de los defectos es que probablemente no le gusta la política. Es decir, no le gusta la política en este sentido. No se siente cómodo. Es un espacio en el cual él advierte que tiene desventajas comparativas. No es un gran orador, no tiene gran carisma. Insisto, puede tener otras muchas cualidades, pero aunque él quisiera, tengo severas dudas de que efectivamente pudiera, en términos políticos, ordenar su coalición, más todavía cuando ha tomado decisiones que van justamente en contra de eso. Mire, incluso más que Bachelet II, yo creo que Kast es el presidente electo que más libertad tuvo para nombrar a su gabinete. Sí. Es decir, cuando uno mira su gabinete, esto no es como plantean algunos medios de comunicación, los más duros, los más blandos, los más halcones, los más palomas. Esto es los amigos del presidente o su círculo cercano y los que no lo son. Y en esa cuenta, el gabinete, en su gran mayoría, son personas que están ahí y saben que están ahí solamente porque el presidente los nombró. O porque son cercanos a Alejandro Irarrázaval. Se nos pasó volando el tiempo, sí. Jorge. La verdad es que bueno, venía una nota el fin de semana respecto a varios amigos de la UDI que quedaron fuera. Agradecerte, muchas gracias por estar en nuestro programa Ciudadano País, en este 5º programa. Un fuerte aplauso del público que nos acompaña hoy día. Oye, tenemos gran asistencia de público. Hoy día, gran afluencia esto fue de público. Casi como una prédica, Jorge. A medida que tú ibas hablando, fue llegando el público a oírte. Muchas gracias muy interesados por la todos. paciencia y por haberme invitado. No, y gracias por estar con nosotros. De verdad, esperamos que esta conversación que se dé de otra manera, más en profundidad, que podamos darle un poquito doble clic a los temas en vez de y terminar con estos enfrentamientos permanentes que estamos viendo tanto a través de los medios de comunicación. Y nosotros nos vamos a la pausa. Sí. Ya viene en el segundo bloque presidente de la MUCH y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios. Vamos a estar conversando sobre el proyecto de reconstrucción, compensación a los municipios, contribuciones, lo que se le acusa también a las municipalidades de mal gasto. De todo esto y más en el segundo bloque de Ciudadano País. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso en este ya quinto programa. Mire cómo programa de Ciudadano País. Así que hoy un aplauso para todos quienes están con nosotros aquí acompañándonos esta noche. Oye, tuvimos público hoy día. Hoy día tuvimos harto público, tenemos harto público. Parece que nuestro invitado atrae mucha gente. Causa furor. Bueno, oye, recordarles que estamos acá en vivo
y en diferecto. Diferecto. Desde Don Carlos, restaurante acá en Isidora, desde particularmente Don Clan Piano Bar, así que disfrutando de este lindo lugar para poder tener estas conversaciones más en profundidad con nuestros invitados y también recordarles que estamos transmitiendo a través de la Metro FM 95.9, la Metro TV, nuestro canal de YouTube y también a través de TEDx. Javier Pérez. Tremendo invitado tenemos hoy día. Sí, señor. Hemos tenido aquí otros alcaldes, pero no habíamos tenido nunca un presidente de los alcaldes. De la Asociación de la Asociación de Municipalidades de Chile, de la de MUCH. Chile. Alcalde de La Reina, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacio, muy bienvenido a Ciudadano País. ¿Cómo está? Bien, don Javier, ¿usted cómo le ha ido? Bien, pues aquí estamos, contentos de tenerlo por acá. Sí, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Gracias, Connie, por No. todo eso. No te voy a decir Constanza, pero ya sé que No, no te Constanza no. No le gusta, no. dice que recuerda que cuando la retaban, dice. Cuando Bueno, me iban no, a... Pero sí. A todos nos dicen el nombre completo cuando nos van a llamar la atención, así que mejor Así que es. no. O sea, oye, alcalde, Algunos bueno, más seguido, a otros menos seguido. A otros menos seguidos, sí. entremos en materia, po. Hay que ver al interior de los alcaldes, hubo mucha polémica respecto especialmente a lo que ley de reconstrucción, a todo lo que tiene que ver con el tema de las contribuciones primeramente, el tema zanjado, ahora a cómo se van a restituir esos dineros a los municipios y pareciera ser que desde sectores de la izquierda, en realidad más que una conversación respecto a cómo retribuir, se está pensando casi como en un proceso redistributivo de los recursos. ¿Cómo lo has visto? Primero, en este quiebre que ha habido entre grupos de alcaldes y si efectivamente ha sido lo ideológico lo que ha primado en esta discusión. O sea, yo creo que finalmente el punto que hoy día se está discutiendo no es el esencial. Hay que entender que esto se da en el contexto de una modificación que se hace en esta lógica de eximir del pago de las contribuciones a los adultos mayores, que me parece muy importante y eso finalmente... ¿Estás de acuerdo con la exhibición? Por supuesto, Ya, ok, absolutamente. Completa. O sea, cuando Bajo- yo llegué al municipio, llegaron dirigentes sociales llorando a mi oficina, una dirigente social en particular, muy conocida, llorando porque me dijo, mira, esto es lo que a mí me ingresa, digamos, esta es mi pensión y esto es lo que debo de pagar por contribuciones. ¿Cómo lo hago? Entonces, claro, finalmente hacen uso, ¿no es cierto?, de la confianza de las amistades o el círculo de apoyo, los familiares, pero esa cuestión final es un problema importante. Nosotros teníamos levantado La Reina más de 800 familias que estaban en esa situación. Situación súper injusta porque finalmente ellos viven hace 60 años en un terreno que debe ser entre 600, 1000 metros, que cuesta un montón de plata por lo demás mantenerlo, y obviamente las casas también, y más encima con unas pensiones muy bajas y tenían que pagar unas contribuciones muy altas. Entonces, finalmente la ecuación no da. Pero Entonces, sin es de distinción. toda justicia porque... ¿Por qué tú tienes finalmente que exiliar a esos adultos mayores de su vivienda, su entorno? Sobre todo a esa edad, que las redes de apoyo son muy importantes. Entonces, me parecía una injusticia brutal. Y eso también hay un grupo que lo aprovechó y lo pasó por el filtro ideológico y empezaban a decir no, que esto tenía que tener un tope, en fin. Pero yo creo que es un derecho que debiese ser universal, así lo defendimos nosotros, el gobierno tomó esta posición y yo encuentro que está perfecto. O sea, y salir de la polémica, restituir cada peso, aunque el municipio sea Vitacura, sea Las Condes, sea quien sea en el fondo. Sí, porque finalmente ese era el problema. Si nosotros decíamos ya, oye, súper bien, estamos todos de acuerdo que a los adultos mayores hay que eximir el pago de las contribuciones, pero esto a algunos municipios nos va a pegar fuerte. Y nos va a pegar fuerte porque somos los que más aportamos. Hay algunos municipios que aportan mucho, pero que finalmente no tienen todo el presupuesto comprometido. Mi comuna tiene todo el presupuesto comprometido para el próximo año, porque finalmente, sobre todo en La Reina, una comuna que no tiene grandes edificios, es una comuna de densidad Más baja, es residencial, una claro. comuna más residencial, Más tiene de poco casa. comercio. Claro. Entonces mis ingresos no son muy altos, es muy similar a lo que tiene La Granja, La Pintana, en términos de ingresos. El territorio es más o menos similar, que es distinto al número de habitantes. Yo siempre he estado en contra, digamos, de esa lógica que dice, no, es que estos tienen más habitantes que el otro. Sí, pero finalmente uno donde se gasta más la plata es en el territorio, parchando las veredas que están malas, reparando las calles, demarcando, en fin, bueno. Y esto a la vez llevó a otra discusión, otra discusión que también es un aprovechamiento, porque esta discusión la llevamos hace mucho rato, varios meses, y hemos tenido muchas reuniones con el gobierno discutiendo lo mismo, y que principalmente es cómo nos vamos a arreglar con esta baja en el presupuesto. Y se dieron varias fórmulas, y lo que nosotros siempre pedimos es lo que hoy día ofrece el gobierno, es que los municipios no se vean afectados
en términos de ingresos el próximo año a raíz de la exención de las contribuciones a los adultos mayores. Y eso es lo que hoy día ofrece el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy día? Un aprovechamiento, un sector político que dijo, ya, sí, pero es que la verdad es que nunca ha sido muy justo eso. Entonces, yo creo que hay que ahora pensarlo de una forma distinta, que la plata entre toda al fondo común municipal, repartir todo, porque las comunas más ricas, las comunas más pobres, en fin. Y uno puede entrar también en esa discusión, que es otra discusión, y con más profundidad y con una modificación mucho más de fondo, porque acá hay que hacer efectivamente una reforma a la ley de rentas, si esa cuestión está clara, hay consenso en eso. Pero es otra discusión. Sí. Yo creo que acá hay un aprovechamiento político, ideológico. Yo creo en el fondo que nunca esperaron que el gobierno cediera ante esta solicitud que hicimos, y cuando cedieron finalmente quedaron a decir, bueno, ¿y ahora qué decimos? Ya, y ahí inventaron esta cosa de que todo fuera el fondo común municipal y se repartiera, que es algo que nunca estuvo en la discusión, nunca estuvo sobre la mesa. El problema que teníamos es que no iba a llegar menos plata, y cómo lo hacíamos en el fondo para poder responder a esos compromisos que tenemos para el 2027, y que hoy día finalmente con esta reforma se van a ver afectados. Esa es la discusión. Aquí hay dos temas también, porque hace el domingo, ¿no? Estuvo el alcalde también de Maipú, Tomás Bodanovich, entrevistado en Mesa Central hablando de este tema. Y él hablaba de una división completa entre los alcaldes, ¿no es cierto? Que habían 106 aproximadamente que estaban a favor un poco de la posición que él representa. Y bueno, y Iván Valenzuela le muestra que hay una lista en contra, digamos, de 163 que él no se había enterado. Hay una división bastante fuerte entre los alcaldes. Siempre ha existido. Pues, hay alcaldes que son de oposición y hay alcaldes que son de gobierno. Pero simplemente es por eso, simplemente por una posición ideológica política. Pero obviamente que sí. En este caso, un tema ideológico, no me cabe duda. Porque su posición, o sea, la condición que tienen hoy día con esta propuesta del gobierno no se ve afectado en absolutamente nada el próximo año con esta exención de las contribuciones a los adultos mayores. Que es lo que dicen ellos, pero es que eso lo van a sacar de otras platas que viene de los impuestos generales, claro. Y eso tampoco es bueno. Finalmente, y si tú traspasas todos estos recursos que está ofreciendo el gobierno al Fondo Común Municipal, y que van a encontrar otra cosa, que tampoco les va a gustar, y vamos a seguir en esta discusión eterna, si finalmente es que a ellos políticamente no les conviene estar de acuerdo con las propuestas que está haciendo este gobierno, porque ellos son oposición. Esa es la verdad de las cosas. Alcalde, cuando se votó el mecanismo compensatorio, hubo parlamentarios del Partido Nacional Libertario que lo votaron en contra. ¿Qué sientes cuando desde la misma derecha, o desde el mismo sector, o gente cercana al sector, dice que los municipios se tienen que apretar el bolsillo, que se tienen que apretar el cinturón porque malgastan la plata, porque se gastan la plata en esto? ¿Qué sientes tú y a los alcaldes que diriges cuando muchas veces hay, efectivamente pueden haber malos gastos, la Contraloría ha consignado algo de ello, pero que en general como que pareciera ser que la plata en las municipalidades como que efectivamente pasara y fuera una caja pagadora de muchas cosas, ¿o no? A ver, lo que pasa es que finalmente acá se hace un juego, tratando de poner buenos, malos, correctos y corruptos. Es una discusión, es un tema bien dañino también al sistema político. O sea, es una depredación interna entre nosotros, un canibalismo que yo creo que es bien brutal. Lo comentábamos también en varias discusiones. O sea, esa visión significa que no conocen en absoluto cómo funciona un municipio. Eso es lo que a mí me da pena, ¿cachai? Porque realmente hay 345 municipios. Habrá un porcentaje menor, digamos, donde sí hay una mala administración, donde puede haber actos de corrupción, pero como hay en todas partes del gobierno, y no solamente en el mundo público, sino que también en el privado. Lo que pasa es que, claro, se hace esta caricatura y finalmente todos malgastamos los recursos. Yo lo que le digo a todas esas personas es justamente lo contrario. Le digo, el problema que tenemos nosotros los alcaldes para administrar es que permanentemente tenemos que subsidiar la ineficiencia del gobierno central. ¿Por qué existen las direcciones de seguridad?
¿Te acuerdas que Sí. hace 20 años 30 años. no habían prácticamente No direcciones había. de seguridad? Mm. ¿Y qué pasó? La ausencia del Estado en materia de seguridad hizo que los municipios tuviesen que avanzar ¿Te en puedo- políticas de seguridad. Te puedo hacer una Sí. acotación en eso, que el otro día me tocaba estar en un panel y debatir sobre esto porque hablaba alguien de la cantidad excesiva de nuevos funcionarios públicos, de nuevos funcionarios municipales que hay en el fondo en los últimos 10 años. Y resulta que en los últimos 10 años, esos nuevos funcionarios públicos, el 70 corresponde a direcciones de seguridad o a Obvio. inspectores municipales porque el Estado es incapaz de realizar esa labor con eficiencia, ¿no? Obvio, entonces me dicen, oye, sí, son eficientes. Yo digo, mira, si ustedes consideran en el fondo que el gobierno central lo puede hacer mejor, yo elimino la dirección de seguridad si antes no existía. ¿Cuántos funcionarios de seguridad tienes tú? Chuta, debo tener ya cerca de 80, pues, en suma, administrativos, sí. patrulleros, porque son distintas áreas. Claro. Y eso, dentro de un universo, en la municipalidad de 480, es que es dinámico, Sí. va creciendo. Ujú. Y de hecho hay una nueva ley de planta porque hay que actualizarla, porque efectivamente las demandas que va teniendo la ciudadanía son cada vez mayores y son demandas que muchas veces son por leyes que exigen ciertos beneficios a todos los habitantes de este país, que fueron diseñados y promulgados desde el Congreso sin tener mayor bajada territorial. Entonces, y no solamente eso, esto también es un tema de estructura y tú lo sabes bien. O sea, cada ley que sale de un diputado viene sin financiamiento, porque ellos no pueden avanzar en proyectos de ley que signifiquen un gasto, ¿no es cierto?, para el Estado. Entonces, y ejemplos de eso hay cientos. Entonces, cada vez tenemos que gastar más plata y los ingresos de nosotros son prácticamente los mismos. Va creciendo el IPC, aumenta un poco el comercio, quizá aumenta. Ahora hay todo un proyecto también con la nueva modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, justamente para fomentar la construcción. Esos son más habitantes y eso también puede traer como resultado un aumento en los ingresos de los municipios, pero siempre vamos muy por debajo al aumento de las demandas que tiene la ciudadanía. Y por eso es que ellos estiman que nosotros gastamos de más, porque nunca consideran todos aquellos ámbitos que nosotros subsidiamos al Estado en materia de seguridad, eso es lo obvio, Ujú. pero en materia de salud, Sí. nosotros le inyectamos una cantidad de plata brutal a la salud, en materia de educación le inyectamos una cantidad de plata brutal a la educación, en materia social nosotros le inyectamos mucha plata, porque son necesidades, porque ¿quién se preocupa hoy día, por ejemplo, de los problemas de los niños que tienen trastornos de espectro autista, digamos, que es un tema que cada vez va aumentando más, una necesidad que hoy día hay en la ciudadanía? Nosotros que generamos, ¿no es cierto?, la Casa de la Niñez. Justamente ahí tenemos profesionales que se hacen cargo de este tema. Así lo hemos hecho con adulto mayor, así lo hemos hecho con la mujer, con muchas áreas que son una necesidad y que el Estado no llega. Y nosotros con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio sacamos adelante, pero sin tampoco pedir ni siquiera más aumento del gobierno central. Entonces, Claro. a mí me duele porque realmente creo que es un desconocimiento de cómo funciona la administración municipal, el mundo, ¿no es cierto?, municipal a nivel nacional. Y esto lo digo con dolor porque he visto periodistas que son muy connotados que hablando de manera muy agresiva contra los alcaldes, sin discriminación, términos sino que a generales, todos claro. Sí, parejitos. hay un periodista Claro. de matinal que se detona Que hablando de cosas que no memes. sabe, en el fondo. Sí. Sí. Digamos Entonces el eso nombre, ¿para qué nos vamos a eso quedar es. callados? Ahí me- Alcalde, y ahí respecto al tema de la seguridad, que usted dice que además tienen que suplir una necesidad tan importante para los ciudadanos como es el tema de la seguridad. Las atribuciones que tienen los guardias de las municipalidades, ¿no es cierto?, de seguridad son súper reducidas y se han visto también los enfrentados a situaciones de violencia bastante graves. Y ahí no hay una legislación, una Sí, regulación clara respecto de hasta dónde pueden llegar No, ellos. ahora con la nueva ley de seguridad municipal aclara un poco ese asunto. Sí. Fue una ley que costó mucho sacar adelante, que tiene muchos errores también. De hecho, entra el próximo jueves entra en vigencia. Sí. Estamos empujando porque se haga una ley corta que corrija varios temas, como por ejemplo que la ley exige licencia clase F, entiendo yo, para los conductores, eso es una licencia para los que manejan vehículos de emergencia.
Como ambulancia, Claro, bomberos. y ni uno de ese mis tipo. inspectores tiene esa clase Obvio. F, pues es una clase muy específica. Entonces eso finalmente hace que mis patrulleros no puedan salir a la calle Claro. en su patrulla, porque no tienen la licencia que le exige la ley. Entonces, eso hay como 3 o 4 puntos más, te Y en fijas, el tema pero de uso de armas. bueno, en ese sentido, yo creo Armas no que letales, por No supuesto. sí, letales, yo creo, sí. no, en ese La sentido yo creo que Taser y hay todas que, esas cosas. ahí ya, nosotros estamos bien contentos de fondo porque ya hay conciencia más o menos transversal en Ujú. que necesitamos dotar a los inspectores municipales de herramientas que le permitan protegerse a ellos y proteger a nuestros vecinos. Generalmente siempre se pone el foco, no tengo idea por qué en el delincuente, no, es que es peligroso. El delincuente es un delincuente que hay que enfrentar de alguna manera. Y ante una situación crítica, riesgosa, evidentemente un inspector municipal tiene que tener algún elemento para defenderse porque, y esto hay que decirlo también, generalmente llegamos antes que carabineros a Sí, cualquier claro. procedimiento. Sí, claro. Entonces, eso es, y ya hay conciencia de eso. Yo creo que eso no va a ser ni siquiera tema. Ujú. Dice- O sea, dice- no es ni siquiera tema, porque está contemplado No, en la ley. no sé si usted ha pero- sabido, pero dicen que ahora en la ley de seguridad pública que supuestamente va a presentar el gobierno la próxima semana, vienen varios ajustes y más empoderamiento para los municipios. No sé si has tenido alguna conversación en el gobierno o no, te han informado o has sabido algo de eso. No, pues la modificación, hay una propuesta de modificación, lo que pasa es que hay que votarlo y hay que probarlo, que viene haciendo, que lo que pretende, y esta ley corta, digamos, que pretende que se hagan estos ajustes para que la nueva ley de seguridad municipal realmente se pueda aplicar, porque si no nos va a generar un problema en la misma operación y eso significa finalmente que dejamos desvalidos a nuestros vecinos. ¿Crees Sí, que hoy día las direcciones de seguridad son fundamentales para garantizarle seguridad a nuestros vecinos. ¿Estás de acuerdo con que no- Olvídense que Carabineros solo, digamos, va a poder... Va a poder, claro. ¿Estás de hacer acuerdo con que esa las Fuerzas pega. Armadas participen del tema del control del orden público? Yo ¿O estoy lo de ves con acuerdo. un poquito de reticencia? Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que ahí, también por un tema de respeto, hay que tener una coordinación, un trabajo, una capacitación y entregarle también respaldo al mismo ejército. Si el problema de esto no es si es que son necesarios o no son necesarios, evidentemente que el ejército serviría, ¿no es cierto?, para poder garantizar más seguridad en puntos críticos y en otras funciones. El punto es que a mí no me gustaría sacar adelante una iniciativa como esa si después el ejército se va a ver afectado porque resulta que lo van a estar persiguiendo toda la justicia Claro. Claro. por algún procedimiento donde ellos hicieron tal o cual cosa. Tienen que entender que ellos tienen una capacitación que no es distinta. la seguridad pública, sino que ellos están preparados para un contexto de guerra, digamos. Son otras escalas. Claro, Entonces, la legislación actual no o los sea, apoya. de partida, el armamento que manejan ellos es un armamento de alto calibre, digamos, que las policías no pueden, digamos, portar ni utilizar. Entonces, ahí sí, pero yo creo que eso tiene que ser muy de la mano con el ejército. Acá sí hay que buscar un consenso bien transversal para que después tengan el respaldo, tengan el apoyo. Cosa de que si hay un estallido social 2 en un futuro y se mete el Ojalá que ejército, no. no terminen todos presos como hoy día andan Sí. persiguiendo a los carabineros. Los carabineros. ¿Estás de acuerdo con los indultos? ¿Con la ley de indulto propiciada por el Congreso? Pero por supuesto que sí, por el caso que correspondan. O sea, habrá algún caso en específico que hubo algún exceso, sí. Pero acá, evidentemente, el prisma, la visión con que se sancionó a algunos funcionarios de Carabineros era con la visión, ¿no es cierto?, del octubrismo. Hoy día estamos en otra línea, hoy día ya decantó ese asunto, hoy día hay una visión bastante más objetiva de lo que pasó y creo que en muchos casos los indultos se justifican, pero 100%, y en la gran mayoría, digamos. Habrá alguna excepción. Yo creo que los casos que no hay que indultar son la excepción. Yo creo que la gran mayoría sí corresponde, digamos, un nuevo proceso y, por supuesto, poder eximirlos de la responsabilidad que finalmente se vieron obligados a asumir en su momento, si estaban en primera línea peleando, digamos, con violentistas en un contexto muy agresivo.
Alcalde, yo sé que tenemos que ir terminando No, ya, no, ¿no? no, no, ¿Estamos no, bien? todavía nos queda Ah, ¿en tiempo, serio? sí. Ah, pensé que ya, Sí, no, pensé que sí, 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 sí. había No, pasado el no, tiempo no, más no, rápido. no. No, me quiere ir un poquito a los Tengo a números. nuestro Quizás director, estoy sí, a estoy nuestro muy director que abu- nos presiona. ¿Ah? Ah, sí, Quizás ya. estoy muy aburrido. No, entonces. está, No, Manuel, no, no. está demasiado entretenido, demasiado Sí. entretenido. Ya. Y eso que Os tomó, digo y eso yo, que, pues, y eso que tomó agua, porque el invitado anterior no tomó agua precisamente. no, yo... Tranquilo, ya el agua. Pero si este es Yo un bar, pensé que pues, era sí. Coca-Cola lo que estaba tomando. Ah, No sabía bueno, que se está podía bien. pedir de lo otro. Se podía. echar agua al Pero si invitado? está bien, pues. Oye, yo quiero ir al tema del desempleo. ¿Cómo está, bueno, la reina, ¿no? Tenemos un desempleo de 9,4%, las mujeres No. estamos en un 10,5% de desempleo, el desempleo juvenil también está muy alto, ¿cómo se llama? La informalidad en 27%. ¿Qué acciones está tomando la Municipalidad de La Reina? Un poco para ir en apoyo, me imagino, de muchas personas que se encuentran en una situación de desempleo, tratar de generar más empleo dentro de la comuna, O sea, acá, alguna iniciativa, en fin. claro, esto hay que abordarlo en varias escalas. Primero hay que generar las condiciones para que se generen puestos de trabajo y buenos puestos de trabajo. Entonces hay un trabajo muy activo con el comercio local, con la asociación de industriales que tienen un gran rol ahí porque ellos finalmente son los vecinos del sector más vulnerable de la Comuna de Reina, que es la Villa de la Reina, ellos Sí. absorben mucho trabajo, entonces hay un trabajo permanente que se hace con ellos. Eso es el empleo, digamos, para quienes son dependientes, ¿no es cierto?, de una empresa, una industria. Pero también hay todo un tema, que es el que queda desempleado o el que se jubila, que también necesita aumentar su ingreso y tiene emprendimientos, ellos, menores, o son artistas o artesanos también que están buscando espacios para poder comercializar sus productos. Claro. Y ahí nosotros hemos desarrollado distintas acciones que van orientadas en buscar espacios y actividades donde ellos puedan finalmente comercializar sus productos. Entonces, son distintas escalas las que hemos trabajado ahora. A nivel local, es difícil finalmente asumir esta problemática del desempleo porque esto pasa por ni siquiera por un problema económico de este país, sino que es toda la región está muy afectada por la guerra, qué sé yo, entre Estados Unidos e Irán, en fin, que partió antes con Rusia. Las condiciones internacionales no han estado muy buenas. Pero, dicho eso, yo estoy bien convencido, desde el gobierno hay un diagnóstico bastante claro que si no se generan acciones concretas para reactivar el crecimiento del país, vamos a estar mal. Lamentablemente, todas las acciones que hagamos hoy día se van a ver reflejadas en un par de años más, Claro, por lo que menos. la mega reforma Pero- apunta a eso, pero Sí. por eso le pregunto, porque tal vez desde el municipio uno puede avanzar un poquito en algunas propuestas o en algunas iniciativas más chiquititas que puedan ir salvando a la gente en estos meses. Sí, claro. Y a todo esto también hay que sumarle todos los programas que nosotros tenemos de capacitación en distintas áreas, Claro. de alfabetización digital, de cómo utilizar las redes sociales también para comercializar sus productos. Hay una batería de acciones que hacen los municipios que no son una obligación para los municipios, que es a costo de los municipios, y que finalmente apunta a poder darle una mano al gobierno central en todas estas problemáticas son más bien estructurales. Claro. Y ahí también volvemos a la conversación del principio. Todo eso pareciera invisible para todo un sector, incluso periodistas que tienen mucha tribuna, y sería importante, digamos, que se interioricen, no solamente en las cosas que hacemos, sino que en lo que cuesta. Y eso dejamos abierta ahí la Asociación de Municipios de Chile para que nos visiten y nosotros le podemos contar todas las cosas que hacemos cada uno de los municipios de este país. Oiga, alcalde, hablemos un poquito de política, un poquito. Usted es alcalde, usted se siente, me imagino, alcalde oficialista. Yo soy técnico. ¿Técnico? Técnico. No va a hablar de política. Oiga, usted, me imagino que se siente alcalde oficialista. Me pareciera ser que en el oficialismo, entre los alcaldes de los diversos partidos, hay bastante unión. ¿Qué le parece un poquito la lucha que se está dando un poquito más en el Congreso o en el Parlamento respecto a esta diferenciación de las derechas o este tema de la conversación? ¿Quién pone el ritmo de la música y la hegemonía? A ver, yo no creo que sea malo, en el fondo, que exista este interés
finalmente por escalar y que ciertos personajes se transformen, ¿no es cierto?, en líderes de opinión, en referentes políticos, porque finalmente todos estos ciclos políticos son cortos, entonces tenemos que ir buscando nuevos liderazgos, y en ese sentido yo encuentro que es bueno, en el fondo, que cada uno busque su espacio y trate de brillar, pero eso no puede ser a costa del que tenía al frente, ni tampoco socavando temas de principios y valores que son el pilar, ¿no es cierto?, de nuestro sector político. Y de repente veo mucho de eso. Hay gente que está dispuesto a no quiero dar ejemplos, tengo varios. No quiero dar ejemplos que son siempre odiosos. No, si ejemplos sobran. Pero usted sabe, digamos, a qué me refiero, que de repente, por sacar un titular, hay muchas personas que son capaces de decir lo que sea, incluso no opinando, digamos. La política del reel, ¿no? Exacto. Y esa cuestión es complicado. También veo complejo todo este fenómeno agresivo que hoy día vemos en las redes sociales. Hay una serie de complejidades que antes no existían y que hoy día vienen a ponerle mucho más pelo en la sopa a la contingencia política, que ya en sí, digamos, es compleja. ¿Y por qué digo lo de las redes sociales? Porque también muchos se aprovechan de esa herramienta para poder brillar a costa de otros. Y eso creo que es complejo. No quiero entrar mucho en detalle en eso, pero yo me imagino que sabe. Sobre eso. Sí, pregunte, pues. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de todo este posicionamiento un poco más agresivo, ¿no es cierto?, en redes sociales, etcétera, y también lo hemos visto en algunos programas de streaming. Aquí estamos con cosas. Y hubo también una polémica la semana pasada, efectivamente, con la cofradía, ¿no es cierto?, que se supo. Había un funcionario también ligado a la municipalidad de La Reina, que fue removido, entiendo, de inmediato, apenas se vio como involucrado en esta situación. ¿Cuáles son los estándares éticos que se aplican en la municipalidad, digamos, cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, y qué es lo que debería ser como el estándar mínimo también que se le exija a los municipios? Uno cuando es figura pública, eso no quiere decir al alcalde, sino que los directores y gente que trabaja, digamos, cercano al alcalde o a la misma directiva, uno tiene que tener tiene que entender, digamos, que su vida privada, incluso su horario laboral, no es de 8 a 5 de la tarde o a 6 de la tarde, sino que es un continuo. Y hay cosas, digamos, que hay que cuidar mucho, porque todo finalmente termina afectando o a ti mismo o, digamos, a tu núcleo cercano. En el caso puntual, ¿no es cierto?, de Marcelo, el problema que tuvimos ahí es que por el rol que tenía él, era muy difícil que siguiera trabajando con nosotros, porque finalmente a él lo amenazaron de muerte, de agresión. Me imagino que él también tomará las acciones legales correspondientes. Claro. Porque tampoco lo hacía directamente, digamos, uno podía meterse al Instagram y saber quién era. Entonces, claro, bien brutal. Pero, entonces, cuando llega a este nivel de polarización, uno no sabe si están interiorizados mucho en el fondo del asunto o no. Es súper complejo, porque finalmente así es impracticable, digamos, que siguiera cumpliendo su función. Por eso es que hoy día ya no está con nosotros. Claro. Independientemente que, o sea, está claro que nadie va a compartir el fondo de las cosas que se dijeron ahí, que son bien brutales. Yo entiendo el contexto, que puede haber sido de broma y todo el asunto, claro, pero insisto, todas esas acciones, cuando tú eres una persona expuesta públicamente, tú tienes que manejarlas, tienes que saber, digamos, que hoy día hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden hacer. Incluso cosas que antes se miraban de forma normal. Siempre se pone el ejemplo, ¿cierto?, de los humoristas, que antes los humoristas, claro, eran bien brutales. Hoy día las rutinas de los humoristas muy medidas también, porque hay cosas, digamos, hay líneas que no se pueden pasar. En este caso se pasó una línea que generó un impacto. Yo tengo súper claro, digamos, que
que el contexto en que se dijo esto era un contexto de broma, pero hoy día la sociedad no tolera eso, ¿ah? Y eso tiene un efecto, y el efecto que tiene en Marcelo es que ya no puede seguir trabajando conmigo porque no puede acompañarme a la calle, porque él se expone y me expone a mí. Más claro imposible. Un fuerte abrazo, pues, un fuerte aplauso para el alcalde José Manuel Palacio. Oiga, alcalde, bueno, agradecerle su visita a Ciudadano País. Esperamos que sea la primera de muchas, que este programa, que ya tiene 5 emisiones, siga creciendo, pero agradecerle mucho que haya estado con nosotros. No, gracias a usted. Me preguntaron cosas que no estaban dentro del libreto y yo después lo vamos a conversar. No, mentira. No, muchas gracias por No, a Constanza. No. Oye, no, pero muchas gracias por la invitación. Son conversaciones que hay que tener, sobre todo en este contexto que además claro, entre nosotros nomás. Entre nosotros, aquí bien como acogidos todos, pero bien. No en esas discusiones así tan duras, ¿no es cierto?, que se dan hoy día a través de las redes sociales, que no nos llevan a mucho más. No se puede profundizar. Los problemas que tenemos son justamente por esas visiones tan poco flexibles. Creo que tenemos que avanzar en una sociedad más dialogante en ese sentido. Así es. Muchas gracias, alcalde. Nosotros nos despedimos, pues. Nos despedimos, sí, señor. Oiga, Javier Pérez. Muy bien, se levantó usted, vino a cumplir hoy día. Vuelva a la casa, vaya a hacer reposo, porque si no va a seguir ahí con su enfermedad. Con mi sinusitis terrible. Así que a cuidarse. Pero aquí estamos, me levanté como... Ay, como dicen, cuando se levanta... Ya, no cacharon la talla. No. Da lo mismo. Ya, nos vemos el próximo lunes, ya voy a estar sanita. Sí, pues nos vemos el próximo martes. El próximo martes, efectivamente. Me quedé acostumbrado. Nos vemos el próximo martes. Agradecer siempre a Don Carlos Restaurant, por supuesto, a Don Clan Planovar y a nuestros media partners. Ya me acordé. Levántate, Lázaro. Levántate, Lázaro. Algo así, resurrección, dice usted. Así estuve. Muchas gracias a la Metro TV, muchas gracias a Radio La Metro y muchas gracias a TVX Televisión. Nos vemos el próximo martes. Sin falta. Ojo, 2 invitados de lujo, el senador Luciano Cruzcoque y el empresario Juan Sutil en las pantallas de Ciudadano País. Que esté muy bien, que descanse. Buenas noches. Chao. Porque entender Chile requiere escuchar todas las voces. Gracias por ser parte de esta conversación. Nos vemos en un próximo capítulo de Ciudadano País.